se Muchas equivocaron. gracias, licenciada. No tenga pena. Dígame, Johnny. Linda, buenas noches. Buenas noches. Mire, con una consulta yo solo para verificar, no sé si cuando va a subir la nota de recuperación. Todavía no tengo la fecha exacta, pero posiblemente en el transcurso de la semana. Lo que pasa es de que no sé si les comenté que con esta plataforma todas las secciones no están separadas, sino que están todas revueltas, entonces tengo que separarlas y eso me ha costado bastante porque son bastantes los que se examinaron, pero en el transcurso de la semana va a estar. Gracias, Linda. Bueno, para servirle. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy nos toca la segunda unidad del contenido del programa. ¿Se acuerdan que terminamos con el método científico? Esto nos tocaba el día jueves, pero no pudimos tener actividad ese día. Entonces, vamos a empezar con esta segunda unidad porque no habíamos visto nada de ello, ¿verdad? No, licenciada. No, Linda. Entonces, esta segunda unidad, o podríamos decir tal vez no segunda unidad, sino que más podría ser segundo capítulo, porque se acuerdan que es la primera unidad en general del libro, está comprendida entre el capítulo 1, 2 y 3, que van enlazados, o sea, van unidos estos 3 capítulos porque se relacionan a lo mismo. Entonces, ahorita después del método científico, vamos a la metodología. Y en relación a esta metodología, vamos a hablar de los paradigmas que orientan la investigación social. Y estos paradigmas que orientan la investigación social es el paradigma positivista, que es cuantitativo, el paradigma interpretativo, que es cualitativo, y este paradigma interpretativo se puede trabajar con textos, un trabajo interpretativo y trabajo basado en teorías. Luego se puede hacer una comparación y complementación de estos dos paradigmas. Pues es como un resumen, si ustedes lo quieren ver así, o un mapa conceptual, o bueno, se le puede llamar de diferentes formas, el contenido de esta unidad. O sea que en general estos conceptos que ustedes ven acá es el contenido de esta unidad. Vamos a empezar con la metodología. Y como mencionamos en el capítulo anterior, que vimos que método es un camino o significa camino, también la ciencia y el método es el camino que nos conduce al descubrimiento y construcción de conocimientos. Recuérdense que el semestre pasado también vimos esto, también dijimos que además del método y la ciencia, también la investigación es un camino para llegar a la verdad, ya que nosotros tenemos que transitar en ese camino donde vamos a encontrar todo lo que de nuestro interés, o sea, todas las teorías que nos fundamenten nuestra investigación para poder llegar al descubrimiento de nuevos conocimientos. Entonces, podríamos decir que a lo largo también de los siglos se han construido diferentes métodos y vías para realizar una investigación rigurosa. Todo esto ha evolucionado según avanza la ciencia misma o según evoluciona el espíritu del ser humano. Recuérdense que todo evoluciona por las necesidades también humanas. Cuando se desea realizar una investigación, el científico elige un método. Junto con este desarrolla procedimientos que iniciarán con plantear un problema, luego la búsqueda de teorías que lo fundamenten para plantear la hipótesis. El método guiará cada paso para establecer la población, muestra, técnicas, instrumentos y acciones que permitan confirmar, modificar o descartar la hipótesis planteada. Para determinar el método adecuado, el investigador debe acudir a la metodología. Recuérdense entonces que a la par del método siempre debe de ir la técnica, y dentro de la técnica pues están los instrumentos que también son técnicas que nos van a guiar a nuestro objeto de estudio. Ahora, ¿qué es metodología? La metodología es un enfoque general o la orientación que el científico da a sus investigaciones. Aguilera hace una diferencia muy clara entre método y metodología.
Los métodos son productos históricos, culturales, valorativos y aplicados. Estos elementos son la materia de estudio de la metodología y ésta se encarga de analizar no solo su pertinencia, sino la calidad de sus atributos en el afán de producir el conocimiento científico. O sea que los métodos entonces son productos valorativos que nos van a servir para realizar nuestra investigación y la metodología es la que estudia, digamos, lo producido por el método, el método. No sé si está clara la diferencia entre método y metodología. ¿Puede explicarlo de nuevamente, licenciada? Disculpe. No le escucho. Bien, en pocas palabras, voy a repetirlo porque alguien me preguntó, pero casi no le escuché. En pocas palabras, podríamos decir que el método se adapta a los propósitos del investigador y al objeto de estudio y tiene pasos y procedimientos y reglas. Y la metodología se encarga de analizar su pertinencia, o sea, estudiar los elementos de cada método. Recuérdese que dependiendo del método que se utilice, es así como se va a, a llegar al objeto de estudio. Por ejemplo, el método inductivo, la metodología al estudiarlos puede darse cuenta de que este método inductivo lo que se aplica para descubrir algo que no conocemos. Por eso es que empezamos de lo poco conocido a lo muy conocido. Entonces, a eso se refiere que la metodología se encarga de analizar la pertinencia del método, o sea, si es necesario utilizar, qué método es necesario utilizar o qué método se adapta más al estudio que estamos realizando. No sé si así queda un poquito más clara la diferencia entre método y metodología. Licenciada. Sí, gracias. Bien, entonces la Sí, importancia, sí, gracias. La importancia de la metodología consiste en estudiar elementos de cada método relacionados con su origen, o sea que eso es lo que hace la metodología, estudiar qué elementos tiene cada método y cómo se relacionan esos elementos con el origen de ese método. Su fundamentación, la articulación, ética, razonabilidad, su capacidad explicativa, su utilidad aplicada, los procedimientos de control que utiliza, etcétera, etcétera. En el trabajo empírico y el modo en que se estructuran para producir también resultados, porque recuérdense que dependiendo de qué tipo de trabajo vamos a realizar, así es el método que debemos de utilizar también. Si los métodos tienen pasos, reglas y procedimientos para llevar a cabo la manipulación inteligente de la realidad categorizada como problema, también la metodología se encamina a su análisis y comprensión con el fin de verificar sus fortalezas y debilidades. Entonces, podemos decir, de acuerdo a esto, que la función de la metodología es evaluar la pertinencia de los métodos, su coherencia, vigencia y actualidad. O sea que la metodología estudia en cierta forma al método. O sea, la labor de la metodología entonces ha permitido que surjan diferentes métodos, cada vez más especializados o mejor adaptados a su objeto de estudio. Antes se pensaba que existía un solo método científico. Entonces dominaba en la ciencia una visión positivista, es decir, un pensamiento surgido de las ciencias naturales. Las ciencias sociales tenían que aplicar la metodología con la que se analizaban las plantas, por ejemplo, para estudiar fenómenos sociales o humanos. Cuando hablamos que
se dominaba en la ciencia una visión positivista. Los positivistas utilizan una metodología cuantitativa, o sea que se puede medir por medio de números, estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces las ciencias sociales no tenían más que también utilizar esas metodologías para poder estudiar los fenómenos sociales y humanos. Esto fue difícil para las ciencias humanas avanzar, ¿verdad? Porque no se tenía una metodología específica, ya que el pensamiento científico imperante obligaba a dar un enfoque positivista a todas las investigaciones. O sea que, en pocas palabras, ese enfoque positivista, como les vuelvo a repetir, es un enfoque cuantitativo. Aquí hay tal vez una forma de diferenciar también el método de la metodología. Dice que método es un conjunto de procedimientos que permiten abordar un problema de investigación con el fin de lograr unos objetivos determinados. Y la metodología se describe a detalle la manera en que se realizó la investigación. Es un estudio crítico del método. ¿Con esto queda ya más clara la diferencia entre uno y otro? Sí, licenciada. Aquí hay algo más de la metodología de la investigación científica. Dice que la metodología de la investigación es un conjunto de procedimientos para diseñar e interpretar la investigación científica. Determina cómo realizar la investigación, la ruta a seguir. Establece qué criterios son válidos para ello. Configuran las fases del proceso. Ahora vamos entonces a los paradigmas que orientan la investigación social. Podríamos decir que cobró fuerza la necesidad de desarrollar métodos propios para las ciencias sociales durante el siglo XX. Algunos fenómenos naturales, como la evolución de los ecosistemas, se vieron en la necesidad de abrir su visión y aplicar estrategias metodológicas surgidas de las ciencias sociales. Es así como surgen diferentes paradigmas metodológicos. Desde la antigüedad griega, la palabra paradigma fue utilizada por Platón como sinónimo de modelo. Para Aristóteles equivalía a ejemplo. En la actualidad tiene varios usos, pero prevalece el que le dio Thomas Kuhn, ya que según Thomas Kuhn, paradigma es la estructura conceptual desde la cual los científicos estudian su objeto de estudio. Cuando hablamos de estructura conceptual, estamos hablando de toda la estructura de los conceptos que vamos a utilizar para realizar una investigación. A eso se refiere. Entonces, paradigma es esta estructura conceptual desde la cual los científicos estudian su objeto de estudio. Entonces, el paradigma sirve como la orientación y los criterios que utiliza una determinada ciencia para desarrollar sus investigaciones. Cada paradigma implica una visión del mundo específica, una forma de enfrentarse a la realidad. Ejemplo, en el paradigma positivista se concibe al ser humano individual. Ese micrófono. Ya se lo cerré. No sé si ya, que me está diciendo que si le puedo dar acceso, no sé si ya se lo di ahorita porque dejé de compartir para poder cerrar micrófonos. No sé si hay alguien más por ahí esperando acceso para que le digan de que lo pidan y en este momento se los puedo dar. Hasta ahorita estoy leyendo los mensajes. Yo les mencioné que cuando estoy compartiendo no puedo leer mensajes. Según parece, no escuchan bien lo que estoy diciendo. ¿Hay problema con el audio? No, licenciada, está bien, excelente. No hay ningún problema, gracias. licenciada. Bien, gracias. Es que estoy leyendo ahí que algunos compañeros no escuchan bien. Bien, gracias. Cuando sea, le doy más volumen. O ustedes le van a dar más volumen. Bueno, entonces,
les decía que cada paradigma implica una visión del mundo específica, una forma de enfrentarse a la realidad. Ejemplo, en el paradigma positivista se concibe al ser humano como una pieza dentro del engranaje de la sociedad. O sea, que es como que fuera una parte que es importante para el movimiento de algo, ¿verdad? Porque dice dentro del engranaje, que esto genera investigaciones cuantitativas. Los grupos sociales, las personas se presentan como estadísticas, porcentajes, números, etcétera. Y en el paradigma interpretativo, cada persona es vista como único ser e irrepetible, dotado de voluntad y capacidad individual. O sea que para este paradigma interpretativo, el ser humano es una persona muy importante, es irrepetible y tiene voluntad. En cambio, en el positivista lo toman como una pieza dentro de un engranaje de la sociedad. O sea que lo interpretan de diferente forma al ser humano, si se dan cuenta. O sea que en el paradigma positivista es un número más, digamos, el ser humano, y en el interpretativo, pues es un ser único. Por ello, desde esta visión del ser humano, los métodos de investigación cuantitativa se quedaron cortos, pues no logran dar cuenta de la subjetividad ni de la complejidad del ser humano. Se crea entonces un nuevo paradigma investigativo, los métodos cualitativos. Aquí es algo que les encontré para compartirles. Dice, el paradigma científico dominante o tradicional es el positivista cuantitativo, y el paradigma de investigación cualitativo, que también se le llama naturalista, además de interpretativo, también se le conoce como naturalista para algunos investigadores. Entonces vamos al paradigma positivista. Si ustedes desean, pueden agregarle a la par que este es cuantitativo, ya que este paradigma pues también es una corriente filosófica que surgió a principios del siglo XIX. Fue Augusto Comte su fundador, que es considerado como el padre de la sociología. Planteó que las respuestas filosóficas deben estar dadas por los hechos mismos, o sea que buscaba verdades evidenciadas en la práctica sensible. Esto porque los positivistas desarrollaron el método inductivo. Sostenían que todos los conocimientos se derivaban de la experiencia sensible, que las leyes generales se originan en la observación de casos particulares. O sea que para los positivistas, ellos pues utilizaron siempre el método inductivo porque ese fue el que ellos desarrollaron. Los filósofos positivistas querían encontrar verdades que pudieran ser evidenciadas en la práctica inmediata. Para lograrlo renunciaban a teorizaciones generales y especulaciones trascendentales a la experiencia misma. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando se habla de teorizaciones? Licenciada, hablando de Augusto Comte, ¿verdad? Creo que se refiere a los 3 estadios, ¿verdad? Básicamente, la teoría del positivismo habla que el primer estadio es el teológico, ¿verdad? En donde la creencia era, ¿verdad? Creer en un ser supremo, un Dios, y evidentemente pues en la religión. El segundo estadio, la metafísica, ¿verdad? Que habla ya de las fuerzas naturales, de que todo obviamente tiene una razón de ser según la naturaleza. Y el positivismo que ya va como queriendo, como usted misma lo dijo, ¿verdad? Que ya va enfocado a tener un sustento más específico. O sea que cuando se dice de que ellos para lograr, o sea, estos filósofos positivistas querían encontrar verdades que pudieran ser evidenciadas en la práctica. Y para lograrlo, renunciaban a las teorizaciones generales. Cuando se habla de las teorizaciones generales y especulaciones trascendentales, se está hablando de teorías, o sea que para ellos renunciaban a las teorías existentes sobre el tema objeto de la investigación.
O sea que para ellos no podía ser tratado desde un punto de vista teórico, digamos, porque aquí se evidencia una renuncia a esas teorizaciones. Entonces, el elemento principal para llevar a cabo una investigación científica son los hechos mismos. Lo evidente e inmediato dentro de este paradigma también se privilegia la observación y el análisis de hechos por medio de métodos estadísticos para demostrar la hipótesis planteada. Según Corbetta, que es un investigador español, es Corbetta, los métodos positivistas parten de 3 principios básicos. Estos 3 principios básicos son: el número 1, la realidad social es independiente de cada sujeto. El 2, la realidad social puede ser conocida objetivamente por métodos estadísticos y cuantitativos. El 3, al igual que la naturaleza, la realidad social está sujeta a principios de organizaciones universales e inmutables. Los métodos positivistas son conocidos en el mundo de la investigación como métodos cuantitativos a partir de los principios filosóficos anteriores, o sea, a partir de estos principios que vimos ahorita. Este paradigma cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patronos de comportamiento y probar teorías, esto según Hernández y Baptista. Estos autores anotados aportan una serie de características que completan la definición de este proceso metodológico. Dentro de estos principios está que el investigador se plantea un problema y formula algunas preguntas acerca de una realidad concreta e inmediata. Realiza lecturas que le permiten formular hipótesis o respuestas tentativas a las interrogantes planteadas. Con la hipótesis como guía, el investigador recolecta datos objetivos por medio de observaciones, cuestionarios, entrevistas, etcétera, enfocados a comprobar si la hipótesis debe ser modificada o descartada. La información recabada se analiza estadísticamente. La investigación debe planificarse y estructurarse de tal manera que sus resultados pueden ser generalizados. El investigador cuantitativo hace una diferencia radical entre el mundo externo, que sería lo objetivo concreto, y el mundo exterior, que sería lo subjetivo y abstracto. O sea que asume la existencia de 2 realidades, de las cuales solo la objetiva y externa es susceptible de ser conocida. O sea que para los investigadores cuantitativos, la única forma de realizar investigaciones es por medio de lo objetivo. Se podría decir que son pragmáticos. Ajá, sí, porque es como cuando se utiliza el método materialista y el método idealista, que también son contrapuestos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el materialista cree que todo lo que existe en la naturaleza está en constante movimiento y desarrollo y todo puede ser conocido? Y el idealista indica de que todo lo que existe en la naturaleza fue creado por Dios y no hay nada que no se pueda conocer, que Dios no quiera, que Dios quiera que así se haga. Si Dios no quiere, no se hace. Entonces son corrientes que tienen su propio objeto de estudio y su forma de pensamiento también, ¿verdad? Entonces, estas características se evidencian en un esquema general que es compartido por todas las metodologías positivistas. El proceso cuantitativo es lineal y riguroso, o sea que inicia en un punto y termina en el otro. O sea que cada paso fundamenta al siguiente, o sea, va relacionado cada un paso con el otro. Es un método que debe prever todos los incidentes posibles y actuar de manera para evitar sesgos y contaminaciones. Entonces, si ustedes ven este ejemplo, para los que tienen el libro, está ahí también. Este es un ejemplo lineal. Por eso dice de que el proceso cuantitativo, según los positivistas, es lineal y riguroso. Inicia con una idea, luego llega a un problema,
se obtienen teorías. Por medio de las teorías se da un alcance del estudio, luego se formulan las hipótesis y variables, se hace diseño, se llega a una muestra, a la recolección de datos de esta muestra, luego es el análisis, de último los resultados. Este proceso lo podemos explicar también de esta forma. El número 1, o sea, iniciando con la idea, surge, valga la redundancia, esta idea o inquietud que invita a investigar. La número 2, la idea se concreta a través del planteamiento de un problema, o sea que es el problema que aparece en el número 2. La 3, se revisa teorías que pueden ayudar a responder la pregunta planteada. La 4, para que la investigación sea factible o posible, se delimita su alcance. 5, a partir de la teoría se formula una hipótesis o respuesta tentativa de la pregunta planteada. 6, se realiza un diseño de investigación que permita confirmar, modificar o descartar la respuesta planteada de la hipótesis. 7, se selecciona una muestra de la realidad estudiada para que por medio de ella se pueda establecer el grado de validez de la hipótesis. 8, se recolectan los datos previstos en la planificación, los cuales deben estar directamente vinculados con la hipótesis. 9, se analizan los datos recabados a partir de los conceptos básicos desarrollados en la hipótesis. Y la 10, se redactan los resultados en los que se evidencia si la hipótesis es válida, total o parcialmente, o se declara una hipótesis nula. Recuérdense que en los trabajos de investigación podemos llegar a estos resultados. No siempre vamos a llegar en el primer intento a comprobar nuestra hipótesis. Muchas veces podemos dejar más de alguna teoría que no analizamos y eso no permite llegar a demostrar nuestra hipótesis en la práctica. Entonces, por eso es que sí se puede llegar a verificar si la hipótesis es válida, si es total o parcialmente, o también si es nula. Aquí les comparto esta diapositiva que dice cuantitativo en paradigma conductual positivista, el modelo de interpretación científica didáctica y cuantificable, una concepción mecanicista de la realidad entendida como una máquina, estudiante pasivo, depósito bancario. ¿Está claro este paradigma positivista? Completamente, licenciada, por mi parte. Bien, entonces vamos al paradigma interpretativo. Cuando veamos la comprobación va a quedar también un poco más claro. En este paradigma interpretativo, muchos científicos e investigadores empezaron a cuestionar la validez de los métodos cuantitativos para el estudio de las ciencias sociales, entrado el siglo XX. Primero pusieron en tela de duda su pretendida objetividad. El paradigma interpretativo, que es de naturaleza inductiva, parte de los datos concretos y los interpreta a partir de las teorías. No tiene ninguna obsesión por la generalización, aunque también aspira a que los resultados de una investigación sean homologables. O sea, sean homologables con otras realidades. ¿Alguien tiene idea qué quiere decir el que sea homologables con otras realidades? ¿Iguales? Sí, que se puedan, en cierta forma, podríamos decir que se pueden contrastar, ¿verdad?, el cumplimiento de determinadas especificaciones o características. A eso, o sea, se puede como equiparar, ¿verdad? Que sean homologables, que se pueda equiparar en relación a lo que usted decía, la igualdad de dos casos o de dos cosas. A eso se refiere que sean homologables. También es un método inductivo cuando al procedimiento para obtener los datos de arribar a conclusiones. Sin embargo, no deja fuera la deducción, pues la interpretación de los fenómenos generalmente se auxilia en teorías. Si se dan cuenta, este paradigma, además de la inducción, también utiliza la deducción.
El dato muy relevante de este paradigma es que ofrece un acercamiento naturalista a los fenómenos. Los estudia desde la realidad misma tal cual se presenta. Los datos se estudian en su complejidad y totalidad en su contexto cotidiano. Para Flick, los campos de estudio no son situaciones artificiales en el laboratorio, sino las prácticas e interacciones de los sujetos en la vida cotidiana. Si se dan cuenta, cuando se hace un trabajo objetivo, muchas veces también es trabajo de laboratorio. Para esta teoría o este paradigma interpretativo no es de hacer trabajos en laboratorio, sino que es las prácticas o las interacciones que se pueden dar con las personas en su vida cotidiana. Las investigaciones de corte positivista surgen desde el pensamiento deductivo. Aquí el investigador busca evidenciar en la práctica la validez de un conocimiento ya sabido, debiendo establecer una serie de estrategias experimentales. Para Velasco y Díaz de Rada, el rasgo fundamental de este paradigma es el trabajo de campo. El investigador se une a la cultura estudiada desde la cual recopila y registra los datos, posteriormente los interpretará. En el paradigma positivista, este no ve con recelo que el investigador forme parte de una comunidad estudiada. Abundan las investigaciones de este tipo y la bibliografía en la que se recomienda analizar investigaciones en el propio lugar de trabajo. En esta modalidad, el trabajo de campo se presenta en forma natural y las interacciones cotidianas no sufren irrupciones violentas de seres extraños. Entonces, para el investigador, explicar un fenómeno significa saber interpretarlo a partir de todos los elementos que lo configuran, tomar en cuenta todas sus interrelaciones, trata de comprender a las personas desde la perspectiva que ellas mismas se definen o describen y se empeñan en comprender su lenguaje, sus valores, actitudes, etc. En ese sentido, no considera que una opinión sea superior a otra con independencia de quien la enuncie. Cada punto de vista es igualmente valioso porque aporta datos para comprender la realidad en sí misma. Todos los escenarios son dignos de ser estudiados. O sea que estos paradigmas no dejan nada fuera para poder hacer un estudio. O sea, todo lo toman en cuenta, por ejemplo. Entonces, la perspectiva desde la cual un alumno percibe una realidad educativa es tan valiosa como la del docente. A cada una se le puede analizar e interpretar. De ahí el carácter interpretativo. Según Álvarez Gallú, a las personas cualitativamente llegamos a conocerlas en lo individual y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas. Algunos investigadores definen este paradigma como un arte. Cada investigador debe ser creativo, estar siempre abierto a encontrar novedades metodológicas e incluso crear sus propias estrategias. Procura que el método se adapte a la realidad y no la realidad al método. Un elemento importante es la irrupción de la etnografía virtual como nuevo espacio para la recogida de datos. En la actualidad, muchas de las interacciones sociales se han desplazado en ambientes virtuales. Ahí viene la importancia de desarrollar estrategias metodológicas para estas nuevas realidades emergentes. Y Flick plantea 3 principios para este paradigma. Pero antes de ver estos 3 principios, no sé si alguien sabe o tiene idea qué es... ¿A qué se refiere la etnografía virtual? ¿O qué es la etnografía virtual? ¿Alguien tiene idea? Solo de la etnografía que estudia, o es la ciencia que estudia la cultura popular, pero virtual no sabría cómo
unificar esos dos conceptos, ¿verdad? Ya, sí, recuérdese que la etnografía, podríamos decir que el método básico de estudio es la antropología. Y en relación a la etnografía virtual, y algunos autores también le llaman digital, este es un nuevo método de investigación de los espacios virtuales. Y podríamos decir que se encuentra en proceso de expansión también y de formulación teórica y metodológica. La aplicación de esta etnografía se tendrá que hacer en los estudios de las vivencias en Internet. Como recuérdense que todo esto de la tecnología también es un poco reciente, también han aparecido métodos que se relacionan a este tipo de actividad. Entonces, por eso se le llama etnografía digital o etnografía virtual. Más adelante también hay un tema relacionado a la etnografía y se toma también esta información de la etnografía virtual. Bien, entonces Flick plantea 3 principios de este paradigma y uno de ellos es que trabaja con textos. Esto quiere decir que asume la realidad entera como un texto que puede ser leído e interpretado. La palabra texto es utilizada en el sentido más general. Son textos las miradas, los gestos, las acciones, el uso de los espacios, las palabras, etcétera. O sea que, aparte de considerar como texto toda esta realidad, el investigador también traduce todos esos datos y los recoge en un texto, valga la redundancia. O sea que las diferentes fases de ese trabajo de campo, que serían también como la observación, la entrevista o llevar un diario de campo, esto pues queda registrado en textos escritos, a pesar de que se van a tomar en cuenta, como les decía, todas estas miradas, los gestos, las acciones, y van a ser palpadas en un texto. Luego tenemos el trabajo interpretativo. Pues todo ser humano interpreta la realidad en la que vive a partir de su propia visión del mundo, su ideología, sus valores, etcétera, etcétera. Podríamos también decir que cuando se realiza una investigación desde este paradigma, se debe estar consciente de que cada acción lleva implícita en sí misma la particular forma de interpretar el mundo por parte del entrevistado. Luego también tenemos el trabajo basado en teorías. Aquí el investigador cualitativo, al igual que el cuantitativo, inicia con la revisión de los principios teóricos desde los cuales se realizará la investigación. En este paradigma, las teorías sirven para ir comprendiendo la realidad en cada momento. Conforme surgen datos, es necesario revisar nuevas teorías. Este paradigma en su desarrollo metodológico es circular. ¿Se acuerdan que el paradigma positivista es lineal? Entonces, este es circular, se puede establecer el orden de ciertas actividades. En realidad, todos los pasos se interrelacionan y condicionan unos con otros. No se puede hablar de una secuencia lineal como ocurre en los métodos positivistas, sino en la interacción de diversas estrategias, ya que el objetivo es comprender un fenómeno desde su especificidad. La secuencia de las estrategias está condicionada por los datos que van emergiendo. Esto no significa que el proceso sea anárquico y caótico. Al contrario, es un proceso riguroso, pero emergente. Cada nuevo dato obliga al investigador a revisar sus fundamentos y a replantear algunas estrategias. Es por eso que no se puede establecer un proceso lineal que se va cumpliendo paso a paso. Es más bien un enfoque circular en donde los procesos se desarrollan en forma simultánea. Si ustedes ven este ejemplo, aquí está el análisis de preguntas, está relacionado con el método, la muestra, la recolección de datos, también con los resultados, con el problema, con el diseño de estudio. Si se dan cuenta, todos estos conceptos se interrelacionan entre sí. No puede darse uno sin la presencia del otro.
Bien, como ven, estos pasos, como les decía, se interrelacionan. No se concibe un paso sin su relación con el resto. Aunque pueda parecer complejo, no lo es. Hernández propone 9 fases concretas que se desarrollan simultáneamente y cada una de ellas la revisión de la literatura existente y cada fase también exige la actualización de la visión teórica. Entonces, de estas 9 fases están la número 1, desarrollar una idea, un primer momento en el que surge la necesidad de investigar un fenómeno específico. Número 2, plantear preguntas en torno al fenómeno que interesa. Número 3, realizar un primer acercamiento al campo para obtener las primeras impresiones. Número 4, desarrollar un diseño inicial en el que se combinen la pregunta inicial con los primeros datos obtenidos en el campo. Número 5, definir la muestra inicial y las estrategias para obtener a ella. Número 6, recolectar datos de forma sistemática en función del diseño inicial. Número 7, analizar los datos recabados y establecer la necesidad o no de recabar nuevos. Número 8, interpretar los datos a la luz de las teorías obtenidas en cada una de las fases anteriores. Y lo último, la redacción del informe. En relación al tratamiento de los datos en el paradigma interpretativo, estos se construyen por medio de descripciones, narraciones, detalles. No se pretende reducir los datos a estadísticos. Al contrario del papel del investigador, es interpretarlos en forma holística. ¿Saben ustedes qué significa esto de que debe de hacer una interpretación en forma holística, el investigador? Significa que tiene que tomar todos los elementos en cuenta. Ujú. Así es, o sea que el holístico es considerar algo como un todo, o sea que se debe de entender todos los eventos desde las múltiples interacciones que lo caracterizan. Por eso es que dice que el papel del investigador es interpretarlos en forma holística, o sea, interpretarlos como un todo. Entonces, de ahí se deriva el criterio para evaluar el conocimiento obtenido a partir de una investigación cualitativa. Este será válido si ofrece coherencia interna. Una vez finalizado el informe, se debe ser sometido al escrutinio de otros investigadores para que estos de consenso lo aprueben. Aquí podemos ver algo más como un resumen del paradigma cualitativo. Dice que lo importante no es cuantificar la realidad o distribuirla en clasificaciones, sino comprender y explicar las estructuras latentes de la sociedad que hacen que los procesos sociales se desarrollen de una forma y no de otra. Se intenta comprender las personas subjetivamente. Motivaciones, predisposiciones, actitudes, etcétera, explican su comportamiento en la realidad. Para ello se utiliza esencialmente técnicas basadas en el análisis del lenguaje, como pueden ser la entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida y las técnicas de creatividad social. Y las ventajas del enfoque cuantitativo es que es una propensión a servirse de los sujetos de estudio. El investigador se limita a responder y la comunicación es vertical entre el investigador y los investigados. ¿Saben ustedes a qué se refiere cuando dice que la comunicación es vertical? ¿A qué se referirá este enfoque cuantitativo en el indicar que la comunicación es vertical entre el investigador y los investigados? Considero que quizá el investigador está haciéndole preguntas directas a la persona que está investigando o a los datos de los que se están investigando. Como aquí está hablando de enfoques,
¿cómo se llama? De comunicación, perdón, está hablando de una comunicación vertical. Cuando se habla de comunicación vertical es la que se realiza entre dos personas que ocupan distintos niveles. Por ejemplo, podría ser si se está haciendo un trabajo de investigación en grupo y hay un coordinador, entonces el coordinador pues sería el que tiene que llevar el orden de todo el grupo y por decirles algo, es el que tiene, podríamos decir, mayor actividad, o sea que, o tiene un puesto más alto, podríamos decir, ¿verdad? Por ser coordinador de grupo. Entonces, para eso se dice que es una relación entre dos personas que ocupan distintos niveles. También puede ser, por ejemplo, en un departamento, el director general y un trabajador. Tienen niveles distintos, a eso se refiere la comunicación vertical. Entonces, por eso es que aquí las ventajas de este enfoque cuantitativo es que esa comunicación es vertical entre dos personas, o sea, entre el investigador y los investigados, no así el enfoque cualitativo, porque el enfoque cualitativo es tener una comunicación al mismo nivel con todas las personas que están siendo entrevistadas, por ejemplo. ¿Nos quedamos aquí o seguimos con la comparación y complementación? Ustedes me dicen si ya se cansaron. ¿Terminamos esto o nos quedamos acá? Yo diría que continúe, porque yo creo que solo es poco los que faltan. Sí es poco lo que nos hace falta para terminar, solo es la comparación y complementación, y sí sería mejor que lo veamos de una vez para que lo comprendamos de mejor forma, ya que estamos viendo estos dos paradigmas, si es la comparación y complementación de ambos. Entonces, en esta comparación y complementación, el paradigma debe estar condicionado dependiendo del criterio del objeto de estudio y por los objetivos que se plantee el investigador. Es decir, no debe de adaptarse a la realidad al método, sino que el investigador debe tomar las decisiones metodológicas de acuerdo a las exigencias mismas de la realidad. En algunas ocasiones, ni uno ni otro van a satisfacer plenamente las necesidades del investigador, quien se ve en la necesidad de combinar uno con otro. Entonces surgen experiencias mixtas de investigación. No se trata de acudir al método mixto solo por una corazonada o por evitar uno u otro problema. La elección debe ser cuidadosamente analizada, nunca ser primera opción. Y siempre hacerse después de haber analizado con detenimiento si ninguno de los dos paradigmas tradicionales satisface las necesidades investigativas. Es importante saber definir el estatus del método mixto de acuerdo con esta clasificación que aparece acá. Si se dan cuenta, el cualitativo puro puede unirse con el mixto cual-cuan, que es de preponderancia cualitativa. Cuando utilizamos el término cual-cuan, ese es un adverbio exclamativo que es utilizado como para agregar intensidad a algo. Entonces, por eso es que se agrega como intensidad al mixto cual-cuan. Y también si es un mixto puro, que es cual-cuan también, que es el mismo estatus. Y también puede ser mixto cual-cuan con cuantitativo puro, que esto sería de preponderancia cuantitativa. Estas serían las formas en que se puede realizar las investigaciones utilizando ambos métodos, cuando no se puede hacer una investigación solamente por medio de uno de los paradigmas que vimos anteriormente. No sé si está claro esto. ¿En qué momento podemos nosotros hacer uso de el uso de dos métodos para realizar la investigación? A mí eso no me quedó muy claro, licenciada.
Vea, para poder realizar investigaciones por medio de estos paradigmas, es importante que el investigador tenga claro qué metodología va a utilizar. Si en el proceso de la investigación se da cuenta que no puede demostrar su hipótesis utilizando solamente un paradigma, entonces va a tener que necesitar utilizar 2 paradigmas, o sea, los 2 que existen. Entonces es como unir ambos paradigmas para hacer una investigación, pero debe de hacerse siempre y cuando sea la última opción para poder comprobar nuestra hipótesis. No debe ser la primera opción utilizar los 2 paradigmas. A eso se refiere. No sé si queda claro así. Sí, gracias, licenciada. Bien. Luego acá, sí, dígame. Solo tengo una duda, licenciada, que estaba viendo ahí que cuando dice cuán, está una mayúscula, una minúscula, las otras son mayúsculas. Sí, pero son, como le decía, solo para darle como intensidad al término. No tiene ningún significado. No tiene ningún significado, porque esos términos cuán se utilizan para darle intensidad a algo que uno está escribiendo sí, está escribiendo, porque por eso les decía que son adverbios exclamativos. Muchas gracias. No tenga pena. Bien, entonces, para terminar, podemos ver acá lo cualitativo y cuantitativo en la investigación social. Lo cualitativo busca la explicación y comprensión de las partes, su significado para cada individuo involucrado. Y lo cuantitativo centra su método de investigación en generalizaciones medibles bajo una observación controlada. Recuérdense que cuando hablamos de cuantitativo es cuantificar, es cantidad. Entonces, por eso es que es medible, se pueden utilizar estadísticas, etcétera, etcétera, para poder demostrar sus resultados. Y en lo cualitativo, pues solo son las cualidades que se van a encontrar en el grupo objeto de la investigación. No sé si estará claro. Sí, licenciada, muchas gracias. ¿No hay ninguna duda? Sí, está claro, licenciada, gracias. Entonces, con esto terminamos el contenido de esta unidad y el próximo día empezamos con la unidad 3. La unidad 3 es más extensa, ya que también se refiere a métodos, pero tiene más. Entonces, sí, aquí en esta posiblemente nos llevemos más de 3 sesiones de clases, porque es como podemos nosotros clasificar los métodos. Entonces, nos vemos el próximo día para empezar con esta unidad. Les deseo feliz noche y que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias. ¿Me quería decir algo, Aníbal? No, les decía buenas noches, aunque ya revisé el reglamento y entre montones de palabras sí dice fundamentación teórica. Sí, Yo pues, me confundí. No es marco es teórico, es fundamentación teórica. Sí, pues sí. Sí. Debe de fundamentar las teorías que va a utilizar. Sí, entonces eso sí va como texto corrido. Sí, ajá, sí, no va separado por capítulo. Muy bien. Entonces, no, ya revisé que yo sí fui el que me había equivocado. Pues, pero lástima que estaba en algo tan oscuro y tuve que buscar actas y... pero mire qué bueno que lo logró, porque ya es un avance, ¿verdad? Así sí. Que hay que seguir avanzando porque es lo único que nos queda. Muchísimas gracias. Pase feliz noche. Igualmente, suerte. Feliz noche. Feliz noche, Hazel. ¿Cómo se pronuncia? Hazel. Hazel. Es que mi hija se llama Hazel, pero no se escribe así. Se escribe con Z, ¿no?
No, el nombre de ella se escribe con H-E-Y-E-L-L. Ah, sí, Ajá, sí. pero bueno, Pues también no me queda. dicen Hazel. Ay, así porque por la No, forma en que está escrito. Pero, correcto. Ajá. bueno, feliz noche entonces, Feliz Hazel. noche, licenciada.